Buen día, jóvenes. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. ¿Están viendo mi pantalla? Está ahorita con el Outlook, ¿no? Con los correos. Sí, licenciado, se ve. Ok. Para revisar lo que teníamos para hoy día, en realidad ya habíamos visto la historia de la auditoría, concepto de auditoría financiera. Habíamos visto la estructura de las firmas auditoras en cuanto a organización, que tenían una estructura jerárquica militar, donde arriba estaba el socio y abajo estaban los auxiliares o los auditores junior. Habíamos también visto el hecho de que en esta categoría también hay una especie de tiempo implícito para que puedan ascender, y si no, pues descubrir que o las aptitudes o la competencia o el hecho de la vocación hace de que en algún caso algunas personas tengan que optar por algún otro, otro tipo de servicios que ofrecemos en Contraloría Pública, ¿no? Entonces había que remarcar eso. A ver, veamos qué es lo que han entregado como práctica. Algunos han entregado muy tarde, ya no voy a aceptar ninguno más. Está levantando. Y habíamos establecido entonces que en los tiempos antiguos teníamos las 8 grandes firmas, ¿no? De Pitt Malwick, Touch Ross, Coopers & Lybrand, Deloitte Haskins & Sells, Arthurian, Arthur Andersen y todas esas, ¿no? Ahora sí. Entonces ahí tenemos una práctica. Dijimos que van a ser en 2 hojas, si no, no las vamos a considerar. Tenían que haber hecho un resumen. Ahí tenemos lo que teníamos antes, las 8 grandes. Y luego estas 8 grandes, si las ponemos por número, tienen que ser 8. Bueno, no me deja trabajar. En todo caso, estas fueron fusionadas y finalmente esas terminaron siendo 4 grandes, ¿no? Aquí nos está diciendo su compañera que todo esto terminó en las 6 grandes, ¿no? Y no nos pone 6, sino nos pone 1, 2, 3, 4. Algo está mal, ¿no? Esto no está bien. ¿Qué pasó con Arthur Andersen? En el año 2001 se descubre el escándalo más grande, el caso Enron, ¿no? Es algo sobre lo cual vamos a ver también. Y bueno, y ahí puso el ranking actual. En realidad no es un ranking actual, ¿no?
porque esto lo está mostrando desde el año 99, 98. Entonces, este ranking es de hace mucho tiempo, ¿no? De hace 20 años. No es tan actual lo que ha logrado su compañera, pero bueno. Pero ahí nos muestra, además que este ranking que está poniendo aquí, si se dan cuenta que no está bien la práctica que hizo, es de España, no es del mundo. Bueno, pero por eso dice Andersen Worldwide. En todo caso, estas son las firmas internacionales. Estamos hablando de PricewaterhouseCoopers, estamos hablando de Arthur Andersen, Ernst Young, KPMG y Deloitte Touche. En realidad es Deloitte Touche Tohmatsu, ¿no? DTT. Son las 4 que quedaron. Y después, a ver, veamos qué es lo que tiene por aquí. Ojo que nos están dando datos muy anticuados. Ahorita vamos a ver si alguien ha logrado mejor información. Pero ya podemos ir repasando el que en el mundo después existe un second line, como se llama, ¿no? Una segunda línea de empresas medianas, pero ninguna de ellas ni fusionadas ni todas fusionadas hacen a una grande. Empresas como BDO, aquí están al revés, aquí están las firmas internacionales. BDO International, Grant Thornton International, Horvath International, que ahora ya no es Horvath, es Crowe, por eso es que el dato es antiguo. RSM, Moore Rowland International, Summit, que es ahora la Summit and Summit International, Nexia, PKF, Fiducial creo que no está, pero bueno, en todo caso, digamos que aquí tenemos algunas de las empresas. A ver, veamos si algún otro de sus compañeros ha logrado por aquí. A ver, ¿cómo nos dice Katari? Jessica Katari está, entonces abrimos su file. Bien, esa es su tarea. En un momento cuando eran las 6, ella establece cuando fueron las 6. Ahí está. Y luego la Ernst se fusionó con Arturian y formaron la Ernst Young. Y la Deloitte se fusionó con Touche para formar Deloitte Touche. Finalmente Price se fusiona, más bien, digamos, Price se fusiona con Coopers & Lybrand. El 87, un poco antes, se fusiona Pitt Marwick International con Climbel Main Werdeler y forman la KPMG. La Climbel Main Werdeler era la más grande de Europa, ¿no? Y Pitt Marwick tenía una tradición inglesa, pero más americana. Entonces se fusiona una firma americana con una firma europea y terminan en ese momento ser la firma más grande del mundo. Pero obviamente, viendo, es parte de la historia, ¿no? En el 87 estas se fusionaron y terminaron siendo las más grandes del mundo. Y las demás quedaron celosas. Entonces, posteriormente, si se dan cuenta, el 87, el 88 ya se hacen esta otra fusión.
el 89, quiero decir. También Ernst Young con Ernst Whitney, Arthurian forman Ernst Young el 89, o sea, 2 años después se apresuran a decir, no puede haber una sola firma grande. Entonces, se fusionan estas dos, ¿no? Y terminan siendo tan grande como esta. Luego dicen los otros, no puede ser. Entonces se fusionan Deloitte con Touch para terminar siendo Deloitte Touch, para no dejar que estas dos sean grandes, ¿no? Y finalmente se fusiona Price, el 98, 10 años después, se fusiona Price con Coopers. Y así terminamos con las 4 grandes, ¿no? Ahí están las 4 grandes. KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers y Ernst Young, ¿no? Las otras, este trabajo me gusta más, las otras están en la siguiente línea, ¿no? Las de segunda línea, diré. BDO, Grant Thornton, esto está mal, no es Horvath, ¿no? Es Crowe. Si ahorita ingresamos, a ver, vamos a ver cómo se llama, por eso es que ustedes tienen que estar siempre al tanto. Hacemos una ventanita y aquí le ponemos, caramba, Crowe. Crowe International. A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿ven? Antiguamente era Horvath, ahí mismo lo dice. Sí, estaba viendo hace un ratito que ahí mismo lo dice. Ya no se llama Horvath, se llama Crowe. Aquí está. Esa es la empresa. ¿Ok? Esa es la empresa. Se llama Crowe. Este es su loguito. Bien. Entonces, esta empresa que puso su compañera aquí no se llama Horvath ya, se llama Crowe, para las referencias. En un momento se llamaba Crowe Horvath, ahora se llama Crowe nomás. RMS está bien, Moore Rowland está bien, Nexia Internacional está bien, PKF está bien. Este fiduciario internacional, creo que no. La Moore Stefan International debe ser antes. Pero bueno, en todo caso, esas son las que vienen como segunda línea. Y después, detrás de estas, ya hay cientos de empresas que son pequeñitas y la mayoría son locales, ¿no? Ahora, de todo esto, ¿cuáles están en Bolivia? En Bolivia está la KPMG, está Deloitte, aunque ahora se ha contraído, creo que no está actuando mucho, está en Santa Cruz, pero creo que no está desarrollándose. Han retirado todo lo que es de La Paz y se han quedado en Santa Cruz. Parece que se están reorganizando. Entonces, bueno, Price, Ernst Young. Las firmas que representan a Price y KPMG con la PIT vienen desde 1969. ¿Ok? En Bolivia, digamos, la KPMG, su representante, fue fundado en 1969 y en 1992 tuvo su primera representación de KPMG, pero como firma desde 1969, lo mismo que Price. 1969 también fue en Bolivia creada como Moreno Muñoz, se llamaba antes la empresa. Deloitte, Haskins & Sells ha estado mucho tiempo en los años 80,
parte de los 90 en Bolivia, hasta que hubo esa fusión y de pronto se debilitó y se fue a Santa Cruz y parece que hasta ahora no puede desarrollarse, ¿no? Ernst Young ha tenido muchos representantes en Bolivia desde los años 1970 y como principalmente Arthurian, y luego en la fusión debe ser a unos 10 años que está más o menos, algo más, unos 12 años que debe ser que se está desarrollando cada vez más. De las firmas restantes, BDO está en Bolivia, recién ha cambiado de representantes. Grant Thornton está en Bolivia, en Cochabamba. La firma que la representa es Acevedo. Crow está, pero no está tan desarrollada. En un momento tenía un gran desarrollo, pero hoy en día creo que no está desarrollándose como gran representante. La RSM también tiene una pequeña representación en Bolivia, igual a Moose Roland International. Nexia es la más fuerte en Bolivia que cualquiera de estas, ¿no? Nexia debía estar en Bolivia como primero. PKF International, Fiducial no tiene su representación en Bolivia. La Moore Stephens International sí está. No sé si Fiducial está en realidad. Podemos buscarla si ustedes quieren. Le pone Fiducial Internacional, Bolivia. La podemos poner. Fiducial. A ver si hay alguien que representa esa firma en Bolivia. Creo que no, mire, no hay Fiducial. No está en Bolivia. Pero bueno, tocaremos aquí. Nada que ver. Y aquí en el ranking, no sé si en el ranking aparece, miren, ahí está el ranking de firmas. Esta parece ser más exacta, miren. Este es el ranking mundial. Entonces están todas estas. No, esta es antigua, sí. Es del 98, 99, muy antigua. Bueno, ahí van mucho más, ¿no? AGN, IFA, BDSC, Polaris, Creston, todas esas, ok. Bueno, eso en cuanto a lo que significan los rankings de las empresas y su forma de estructuración, ¿no? Entonces, por aquí teníamos ya nuestro resumen de todo eso. Habíamos llegado aquí, estábamos en esto que teníamos, de cómo es que se desarrollaron, ya lo vimos como historia. ¿Sí? Después ahí están las ocho grandes, que eran lo más poderoso, ¿no? Hasta que vino el escándalo de Arthur Andersen. Vemos si algunos de ustedes entonces, como les decía, vieron la historia de Arthur Andersen, ¿no? Que es la siguiente tarea que vamos a tener y que se llama riesgo profesional. Bien. Pero, a ver, la pregunta para algunos de ustedes.
¿Alguien ha estudiado la historia de Arthur Andersen? ¿Qué pasó? Siempre es por calificación, saben ustedes. ¿Han sentido curiosidad en estos días y estudiaron el caso, jóvenes? Licenciado. Buenas Sí, noches. a ver, vamos Buen día, a ver. licenciado. Ahí estamos, un ratito. Ahora sí, ¿quién está hablando? ¿Leslie? Sí. Leslie, a ver, cuéntame, Leslie. Bueno, el final de Arthur Andersen, como una gran compañía, ha ocurrido cuando la empresa de Enron ha tenido una sentencia por los tribunales federales de Houston, si no me equivoco, en el 2002 por delitos de obstrucción a la justicia y de destrucción y alteración de documentos relacionados con la quiebra de Enron y las irregularidades cometidas por dicha corporación. Ajá. Y la empresa Enron tenía activos estimados de 63 mil millones de dólares y supuestamente facturaba 100 mil millones de dólares anuales. No obstante, en diciembre de 2001 se declaró en quiebra. Y la razón radica en que todo fue maquillado. Los pasivos se convirtieron en activos, los créditos se presentaron como ingresos y todos los beneficios fueron inflados. Estos engaños fueron llevados a la acción en bolsa, que se cotizaba sobre los $90 en el 2000, y en un año pasará a costar tan solo $1 y un 99% menos, ¿no? ¿Quiénes fueron los más perjudicados en esta transacción? Los inversionistas. También al cotizar esto como si la empresa tuviera más beneficio, han empezado a vender las acciones y, en otras palabras, los inversionistas que han comprado estas acciones han sido engañados. Y también ha sido afectado mucho a la compañía Arthur Andersen porque ellos se encargaban de la auditoría de esta empresa Enron. Y bueno, Arthur Andersen desapareció, ¿no? Por Sí. eso vamos a hablar del tema que se llama riesgo profesional. ¿Alguien más me quiere contar la historia de Arthur Andersen? Que antes estaba dentro de este grupo, que era el grupo de las 8 grandes, ¿no? Esos son los logos actuales. Ya hemos hablado de la estructura. Bien, sigamos con el caso de Arthur Andersen. ¿Alguien más ha visto algo? Porque es apasionante, ¿no? Hasta ha dado motivo para películas, ¿no? Lo tienen que ver. Lo tienen que ver. A ver, volvamos un poco más atrás en esto. Entonces aquí tienen que poner el caso Enron. ¿Ve? Fíjense, todo lo que ustedes están mirando, Enron, caso Enron, y así. A ver, vamos a poner aquí caso Enron. Entonces, el caso Enron es el mayor escándalo financiero de la historia. Claro que todo empezó el año 2001, ¿no? Si ustedes quieren, también pueden ver videos, ¿ok? Y pueden estudiar desde todo punto de vista. Miren, ética, principalmente la ética en la profesión de la contabilidad, ¿no? Después pueden ver casos de estudio de cómo es que llevaron esa contabilidad creativa y las lecciones de su caída también, o sea, en el caso de Enron y que llevó a la caída de Arthur Andersen, que también es, ¿no? Entonces, a ver, veamos el primero solo para que ustedes lo vean. Brainline, el inglés sin estrés. ¿Problemas con el inglés? ¿Cuánto tiempo y dinero? ¿Quieres saber cómo una empresa estafó a un país entero?
Hemos escuchado que durante la crisis surgen empresas que suelen salir adelante y posicionarse como líderes en su sector. Estas historias nos han inspirado a todos. Pero ¿qué hay del lado oscuro? Aquellas empresas que aprovechan su poder e influencia para beneficiarse a costa de todo un país. Enron fue considerada por la revista Fortune como la 7ª empresa más valiosa de Estados Unidos y la más innovadora durante 5 años consecutivos. Entonces, ¿cómo pasó esta empresa de estar en la cima a ser una de las empresas de fraude empresarial más grande del mundo? Corría el año 1938 en Estados Unidos. La industria del gas natural estaba pasando por una etapa complicada, ya que el gobierno controlaba el funcionamiento del mercado, imponía el precio y las condiciones de venta, haciéndolo un producto con precios inestables y difíciles de vender. Esto puso en una situación difícil a los productores, ya que ellos eran dueños de los campos donde extraía el gas y del producto, pero no de las condiciones de la venta. Debido a esto, se vieron obligados a tomar diferentes medidas. Una de ellas fue la negociación de contratos a largo plazo con empresas transportistas, otorgándoles la propiedad del gas extraído en el presente y en el futuro. Estos, siendo sus únicos clientes, proveían de infraestructura como tuberías y medios de transporte para hacer llegar la materia prima al cliente final y promover el movimiento de la industria. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes. El panorama no pintaba bien en general para ninguna de las partes y el mercado no estaba dispuesto a negociar con un producto inestable en precio y producción. Poco a poco los precios comenzaron a liberarse, las barreras de entrada se disolvían, los gobiernos suavizaron sus regulaciones y todo pintaba mejor. Pero la estocada final parecía llegar en los 80s, con el fin de la crisis del petróleo. La poca demanda que había por el gas natural decayó estrepitosamente y las compañías se quedaron sin clientes. Gracias a los contratos firmados años atrás, las empresas transportistas eran obligadas a comprar una cantidad ilimitada de materia prima a los productores, añadiendo al problema el hecho de que dichos plazos no tenían una fecha que limitara su caducidad y contaban con poco margen de ganancia. Este panorama beneficiaba solamente a los productores, permitiéndoles vender a sobreprecio a las empresas con las que habían firmado y poder comprar más gas a empresas libres de estos contratos a bajos precios y así revenderlo. Podrás imaginarte que esta situación era insostenible para la mayoría de las compañías de gas natural. Más temprano que tarde, algunas empezaron a quebrar y otras fueron absorbidas. En 1985 nació Enron por la fusión de las empresas Internorth Inc. y Houston Natural Gas Company, creando la mayor red de transporte de gas natural de Estados Unidos. El antiguo presidente de Houston Natural Gas, Kenneth Lay, tomó el puesto como nuevo presidente de Enron. Lay se tuvo que enfrentar a un mercado escaso y remar contracorriente debido a los contratos de largo plazo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Lay pudo sacar a Enron a flote, teniendo que despedir personal y vendiendo diversos activos para poder solventar la deuda empresarial. Con una empresa en camino a ser edificada y sólida, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran los problemas. Aparecieron dos personajes, Louis Bourget y Thomas Mastroni, dos ejecutivos de una empresa perteneciente a Enron llamada Enron Oil Co., quienes se dedicaban básicamente a apostar en el mercado, comprando y vendiendo futuros del crudo. Realizaron operaciones con dinero de la empresa madre Enron e hicieron transferencias altamente dudosas a distintas partes del mundo. Una de las más famosas fue expedida a un destinatario llamado M. Yas. Como podrás imaginarte, esto fue una broma de mal gusto. Imaginaos el recochineo que había al hacer estas transferencias. Mayas, de mi culo, literalmente era, en inglés. Posteriormente, esta transferencia fue descubierta como fraudulenta e inexistente. Estas prácticas eran constantes y señalaban el cinismo con el que operaban estos dos personajes. Bourget y Mastroni expedían cheques a sí mismo, apelando correcciones de contabilidad para la empresa, y así evadieron a la Junta de Auditores, que sospechaba cada vez más. Estos movimientos de aperturas de cuentas fraudulentas fueron incentivados por Lay, al desconocer las repercusiones que estas prácticas iban a tener sobre su empresa en el futuro próximo, ya que las operaciones realizadas inflaban el valor de la compañía y disfrazaban pasivos de activos, haciéndole ganar millones de dólares y renombre a la empresa.
Con el pasar del tiempo y gracias al equipo auditor que informó a Ley, fueron descubiertos y en 1987 Enron decidió despedirlos y demandarlos por cargos de lavado de dinero y fraude por 64 millones de dólares. Este fue un duro golpe para Enron y cerca de la bancarrota tuvieron que volver a vender algunos de sus activos, despedir personal y reestructurar su equipo auditor. Gracias a este hecho, Lai decidió contratar a la empresa consultora McKinsey, quien designó a un joven consultor llamado Jeff Skilling. Skilling era un empresario graduado de Harvard, conocido por tener un corazón frío y por prácticas cuestionables. Uno de sus libros favoritos era The Selfish Gene, el gen egoísta, escrito por Richard Dawkins. Esto nos revela un poco la personalidad del nuevo consultor. Él pensaba que la codicia y la competencia motivaban la naturaleza humana. Llegó a crear e implementar una metodología para evaluar a los empleados de Enron, la cual constaba en calificar el desempeño de cada colaborador en una escala del 1 al 5, siendo el 1 un desempeño excelente y el 5 un desempeño pésimo. Utilizó esta metodología como excusa para despedir a todo aquel que fuera evaluado con una calificación de 5 puntos. Este contexto llevó a jornadas laborales de hasta 18 horas seguidas para mantenerse dentro de los estándares competitivos de la empresa y a despidos contra cualquiera que no mostrara confianza absoluta en su palabra. La entrada de Skilling a Enron fue avalada por Lai, después de que el asesor propusiera la creación de un banco de gas que funcionaría como intermediario entre compradores y vendedores, permitiendo a los productores depositar la materia prima que producían a este banco, con la ventaja de que no tenían que conseguir clientes finales en ese momento específico y depender de los compradores para ganar dinero. Por el lado del mercado, les aseguraba a estos un flujo indefinido de gas en el momento que ellos necesitaran, eliminando la incertidumbre y con ello estabilizando el precio del gas natural. Así, Enron logró mediar y encontrar un equilibrio entre la producción y la demanda, asegurándose que ambas partes estuvieran satisfechas en todo momento y a cambio la empresa cobraba jugosas comisiones. Esta idea impresionó al presidente de la compañía y animados se pusieron manos a la obra. Originalmente se llamó Enron Gas Services y más tarde fue conocido como Enron Capital and Trade Resources. Así, añadieron otro eslabón a la cadena de producción e incursionaron en un nuevo modelo de negocio. La formación de este banco de gas fue clave para que la empresa se colocara como una de las más innovadoras de la industria energética. Con el éxito de estas decisiones, Enron entró al negocio del financiamiento para los productores de gas, en los mercados de carbón, papel, acero, agua y a predicciones del clima. Sí, has escuchado bien, Enron supo hacer negocio con predicciones del clima, gracias a su gran crédito y prestigio. Skilling fue escalando puestos, iniciando como consultor, pasando por consejero delegado y por último a director ejecutivo. El futuro de la empresa parecía prometedora, pero no todas fueron buenas decisiones. Las acciones de la empresa pasaron a valer $90.56, pero estos valores no eran reales. Verás, la empresa ocupó su poder e influencia en el mercado para manipular el valor de sus activos y así llegaron a emitir más acciones a un precio respaldado de promesas vacías, siendo estas acciones lo más valioso de la compañía, permitiéndoles comprar lo que quisieran y hasta compensar con ellas a sus trabajadores. Los ejecutivos de la empresa lograron maquillar o esconder por medio de informes de contabilidad millones de dólares que tenía la compañía en deuda y pérdidas. Lograron sobrevalorar sus ganancias para hacerlas atractivas en la bolsa e incluso motivaron a sus empleados a que invirtieran en sus acciones. Este tipo de prácticas comenzó a llamar la atención, preguntándose si Enron estaba especulando e inflando sus cifras, disfrazando pasivos de activos e incluso realizando prácticas de corrupción y tráfico de influencias. Los rumores se intensificaron debido a la relación tan cercana del expresidente George W. Bush, quien compartía una estrecha amistad con Kenneth Lay, presidente de Enron, quien era uno de los principales contribuyentes a sus campañas políticas. Bush, al ser cuestionado acerca de la transparencia de la empresa, decidió no interferir y permitir que siguiera operando de la misma manera. También Enron contaba con el respaldo de una de las 5 mejores firmas auditoras del mundo, Arthur Andersen, quienes avalaban estas prácticas. Y si te fijas, el real problema de Enron es cuando tienes ese sesgo de autoridad, que tienes a George Bush siendo amigo del presidente y una auditora que tiene mucho prestigio auditando tus cuentas. Por eso este tipo de fraudes y estafas
pasan tanto tiempo desapercibidas. Aquí en el canal también hablamos de una fraude empresarial que tiene similitudes con este caso, que es el caso de Theranos, de la fundadora Elizabeth Holmes. Te lo dejaré también en las tarjetas. Pero no nos desviemos, vamos a seguir con el caso. Pero la caída estaba por llegar y el fraude financiero se destapó de la mano de la periodista Bethany McLean, quien escribió un artículo en la revista Fortune titulado ¿Está Enron sobrevalorado?, en el cual se discutía su rápido ascenso en tan solo 5 años. Esta investigación llevó a Bethany a pasar largas horas en las instalaciones de la empresa, cuestionando a los directivos. A los pocos meses, Skilling renunció a su cargo, aludiendo problemas familiares, y salió de la empresa, vendiendo sus acciones por un valor de 60 millones de dólares. Pero unas semanas después, la compañía entró en crisis. En octubre del 2001, Enron declaró pérdidas de 638 millones de euros, causando que dependencias regulatorias como la Securities and Exchange Commission comenzaran a investigar estos hechos, marcando el principio del fin del gigante energético. En cuestión de meses, el valor de las acciones llegaron a menos de 26 centavos y como consecuencia dejaron de cotizar en la bolsa por no cumplir con el mínimo de $1 por acción. Para enero del 2002, Enron se declaró en bancarrota, produciendo la quiebra más grande de la historia empresarial de Estados Unidos. Esto, a su vez, provocó la investigación y, posteriormente, disolución de la firma auditora Arthur Andersen, quien fue encontrada culpable de triturar y hacer desaparecer una tonelada de papeles que evidenciaban el fraude. La firma perdió su reputación y colapsó por completo. Después del colapso de la compañía, el vicepresidente de Enron, Baxter Cott, se suicidó a los 43 años dentro de su vehículo, cerca de su domicilio. Andy Foster, director financiero, fue declarado culpable por conspiración y fraude, pero pudo llegar a un acuerdo con la Corte con la condición de testificar en contra de otros ejecutivos. Solamente cumplió 6 años de prisión y pagó 23 millones de dólares. El presidente de Enron, Lai, fue culpable de 10 cargos de fraude y condenado a 45 años en prisión, pero murió de un ataque al corazón un mes antes de su sentencia, en julio de 2006. En 2014, Skilling, el ex director ejecutivo, fue acusado, a pesar de negar haber tenido conocimiento de lo sucedido, y fue declarado culpable 2 años después por 19 cargos de fraude electrónico. Fue sentenciado a 24 años de prisión y a pagar 180 millones de dólares de fianza, pero solamente cumplió 12 años y fue liberado en 2019. 2 meses después de su liberación, Skilling regresó al sector de la energía, introducido como administrador de una nueva compañía que fundó años atrás de la mano de otro colaborador llamado Laupi. A pesar de su reputación y de acuerdo al Wall Street Journal, Skilling ha mantenido reuniones con personas que formaban parte de la junta de Enron. La dependencia reguladora de Estados Unidos lo ha expulsado de todo cargo público en cualquier compañía. Sin embargo, aún puede ejercer cargos dentro de empresas privadas. El caso de Enron nos muestra que las empresas de esta magnitud no son solamente las empresas que las fundan, cargan consigo la confianza y responsabilidad de toda una nación. Probablemente la compañía pudo haber llegado muy lejos. Sin embargo, la codicia de algunos de sus líderes lograron corromperla y destruirla desde el interior, llevándola a la quiebra. Ahora, como siempre, vamos a por las 3 lecciones principales. La número 1 para mí es, vamos a empezar con lo que han hecho bien, porque hemos visto que han hecho un drama aquí horrible. Pero lo de innovar y hacer el banco de gas natural para mí es una muy buena innovación. Es una innovación a nivel de estructura. Fíjate que no mejoran ninguna propuesta de valor, pero sí que innovan con una estructura a nivel de mejorar sus activos. Si quieres conocer los 10 tipos de innovación, te dejaré un vídeo por aquí en las tarjetas y en el primer comentario donde te explico estas innovaciones para que puedas dar ese salto con tu empresa. Pero ahora sí, vamos con lo malo. La lección número 2 para mí es la codicia. Si te fijas, todos los directores ejecutivos y la cultura que se promueve en Enron, por lo menos la que se promovía, era la de hacer con la empresa lo que quisieras. Y era cuestión de ganar dinero a corto plazo, sin importar el largo plazo. Pero ya vemos que acaba siempre con lo que pasa con Enron. Y la tercera lección para mí es el equipo. Fíjate que Skilling hace una especie de tiranía con puntuaciones del equipo y despide a los que no tienen una cultura de trabajo extremo.
Eso para mí es horrible. En una empresa, al final, la cultura, el equipo, que estén unidos, que entiendan hacia dónde remáis y que entiendas que cada trabajador también tiene su tiempo y sus cosas, es esencial para preservar algo a largo plazo. Así que nada, espero que te haya gustado el caso Enron, que aprendamos de sus lecciones, de lo que han hecho mal, aunque han hecho alguna cosa bien, pero se lo han cargado todo por hacer tantas cosas mal. Y como te decía, tendrás ese vídeo con las 10 innovaciones, para mí es una joya, que puedas verlo, está en la tarjeta y en las descripciones. Y si eres nuevo en el canal, ya sabes, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Chao. Bien, ese es el caso entonces de Arthur Andersen. Y de ahí para adelante, como estábamos viendo, hay un sinnúmero a ver, vamos a cerrar algunas ventanas. Ahí teníamos, caramba. Cuando uno va buscando aquí miren, los videos, pues tenemos cualquier cantidad de situaciones en el caso Enron. Entonces, la siguiente tarea para ustedes del día miércoles, para el día miércoles, es que identifiquen los 10 fraudes, los 10 fraudes más grandes del mundo. ¿Ok? Igualito, máximo en 2 hojas, no pueden pasarse de las 2 hojas. Revisando un poco en el caso Enron, ¿no? En este caso Enron, miren, tanta información tienen ustedes, tantas lecturas, hay tantos libros sobre el caso, porque hay que ver qué situaciones, por ejemplo, tuvo el caso Enron, que después llevó a la caída de Arthur Andersen. Uno puede ver eso desde el punto de vista político. Si lo ven ustedes desde el punto de vista político, pues Enron es la que daba las campañas políticas, se dan cuenta, pagaba a los políticos en Estados Unidos y daban dineros, qué interesante, daban dineros a uno y a otros, quiero decir, a los de un partido y a los de los otros partidos para asegurarse la condición, ¿no? Entonces, de esa manera, el que ganaba siempre estaba, el presidente de Estados Unidos que ganaba siempre estaba en deuda con Enron y bueno, ¿no? De esa manera Enron se aseguraba de seguir en sus cuidados de riesgo empresarial. Lo pueden tomar ustedes desde el punto de vista ético empresarial. Lo pueden tocar desde el punto de vista de la estructura de empleados. Lo pueden tocar desde el punto de vista de auditoría en sí. Entonces, a ver, el caso Enron lo pondremos aquí, si ustedes quieren ampliar esto, ¿no? Ahí tienen el caso de la película, enseguida le vamos a ver rápido. Enron, el caso empleados. ¿Ven? Aquí tienen ustedes todo lo que significa Enron y la venta. Este caso es espectacular. ¿Por qué? Saben, para sostener la empresa, lo que hicieron es darles premio a los, o sea, les han mostrado a todos, a todo el mundo y a los empleados, diciéndoles que la empresa estaba tan bien que ellos podían, si los empleados querían, ya no les pagaban sus indemnizaciones, ya no les daban su jubilación a futuro, sino les dijeron, les cambiamos eso que para nosotros sería su provisión para indemnizaciones, por acciones de la empresa, tan bien está, sean partícipes ustedes. Miles de empleados en Estados Unidos
o miles de empleados en Estados Unidos compraron las acciones. Esa es esta partecita del caso, ¿no? Cuando uno empieza a mirar qué pasa con los muchos empleados, ¿no? Enron, ¿no?, fue la víbora que atacó a los empleados, a las familias en Estados Unidos. Ahí es donde tuvo que participar ya el gobierno de Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Tan trágica fue la situación que era desesperante, que inclusive ustedes tienen una película, a ver, ¿cómo se llama de este actor que actúa de la máscara? Que la Jim Carrey. Jim Carrey, licenciado. Carrey, ¿no? Así no sé si se escribe así, pero bueno. Vamos a ver si es así. Igual va Jim Carrey, ¿no? Ahí está. Bien. ¿Es la crisis financiera? No. Debe estar por ahí. No, este es otro. Con Jim Carrey hizo varias películas parecidas, ¿no? Pero en este caso estamos hablando... Miren, bueno, tienen tantos fraudes. Pero vamos a ver la película. No vamos a ver completa, sino les voy a mostrar para que ustedes vean sobre crisis financiera. Le vamos a quitar eso. No sé si esta es la película. Donde inclusive, como los despiden de Enron, estos empleados salen a las calles hasta asaltar a bancos, ¿no? Licia, ¿no es esa película comedia de, creo que es Dick y Jane, Ladrones de Risas? Creo que es una película comedia. Sí, puede ser. Yo he visto, creo que es ese. Ahí lo pondremos. Solo les voy a mostrar para que ustedes lo vean, ¿no? I am King Akim Jafar. You are the heir to the throne of the Munta. Yes, I stand. Coming to America now. I was born for 30 years and you came back. You was a dummy. I'm a king, I'm a king, I'm a king, I'm a king. What is wrong now? Let me... Para que ustedes la vean, pero cuidado. Esta es. He's a loving husband. I'm sure this is a good idea. Just remind him to be a little less vocal. With a promising career. The big boys want to see you upstairs. Which floor? 20? Not the 51st. Congratulations, Mr. Howard. But just when he thought he was on his way up, I believe I can touch the sky. I believe, I believe, I believe, I believe. His company. What's going on? Hey, there's a fight. Somebody should call. I'm so lucky that I have you covered my backside. Ahí los despiden, ¿no? He bankrupted the company. Ahí los despiden de Enron. $400 million. Our savings, our pension. Toma la decisión de vengarse. We may be in a little bit of a pickle, Dick.
Our long list we discussed today. I didn't even No know they solo could él, do that. sino a sus amigos también los despiden. Wanna grab a cup of coffee behind you? Ice mocha sounds nice. All right, everybody, 2 ice mochas. Let's go. Toman la decisión de asaltar bancos porque ya no tenían plata All con right, que nobody's trying pagar. to follow us because we're desperate criminals. We're crazy people. Are these non-fat muffins? Are they non-fat muffins? I think so. Oh, geez, hon, you gotta get some of those. You got it. This Christmas, they're using their new skills. Estos son sus amigos, ¿no? To teach big business You want to rob Jack McAllister? a lesson. We gotta hit this guy. He's got to go. Ese era Looking el, at pictures at Imagine Entertainment present Jim Carrey, Taya Leone. Place was amazing. What's your secret? Fun with Dick and Jay. We really should turn down that car. Can't be that bad. Ok, solo como referencia, ¿no? Entonces ustedes pueden ver el tema desde diferentes puntos de vista. Lo pueden ver desde político, con el Congreso, etcétera. Van a encontrar muchas películas porque el caso Enron es un caso espectacular, ¿no? Mientras tanto, hablando ya de riesgo profesional, bien, una película que vamos a ver con ustedes, bueno, después de que ustedes indaguen sobre los 10 fraudes más grandes del mundo, va a ser el caso de ZZZ Alfombras para su casa, que es un caso real también, ¿no? Eso lo vamos a ver conmigo y van a hacer un trabajo práctico sobre el caso ZZZ Best, Alfombras para su casa. Es un caso que va a estar en el libro de, está en el libro de Whittington, en la última parte, solamente referenciado en forma chiquita, pero conmigo vamos a ver el video completo para que ustedes saquen las conclusiones de cómo inclusive hay alguien que se atreve a hacer un libro sobre cómo hacer fraude, ¿no? Y bueno, este es un caso que está llevado profundamente, ¿no?, en las organizaciones de fraude para que los auditores entiendan de cómo se hace un fraude y cómo es que realmente ellos deben controlar esos niveles de fraude, ¿no? Parte de nuestra profesión es que realmente deberíamos promover el control de los fraudes. Pero también uno de los problemas de los auditores es que los auditores corren un riesgo profesional muy alto, ¿ok? Corren el riesgo profesional tan alto que le llevó al caso de una de las firmas más grandes del mundo de auditoría y consultoría, como era Arthur Andersen, el año 2002, de desaparecer, ¿sí? Y nunca más regresaron. ¿Por qué? Porque ya la vergüenza profesional, imagínense si ustedes hubieran trabajado en Arthur Andersen, hoy día, ¿qué podrían decir? ¿Se dan cuenta? O sea, dirían, yo he sido auditor de Arthur Andersen. ¿Qué va a decir el público en general? ¿Qué van a decir las empresas? Independientemente de que el caso hubiera sucedido en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero la gente ya no piensa en eso. La gente piensa en que, estos fueron los que no hacen bien su trabajo de auditoría y no los van a querer contratar. Eso quiere decir que habrían perdido su prestigio profesional, que es una de las cuestiones que uno tiene que entender al momento de querer hacer un trabajo de auditoría, ¿no? Entonces, hay que
entender esto de las demandas de auditoría, ahorita vamos a ver si es que podemos entrar a nuestras diapositivas, que ya las tenía por ahí. En el caso del libro de Arens, van a encontrarse entonces para la lectura también, ¿no? Esto que es la profesión del contador público, y que ya lo tienen este texto que les he dejado ya en el Facebook para que lo lean. Y ahí van a tener aspectos de responsabilidad profesional. Claro que esto está desde el punto de vista de Estados Unidos, y porque el libro ha sido escrito en Estados Unidos. Entonces hay que siempre tratarse de salir de ese contexto, ¿no? Entonces, la responsabilidad profesional y el riesgo profesional están ligados siempre a lo que es ética profesional. Entonces, vamos a tratar de amarrar toda la parte que es ética con todo lo que es responsabilidad, perdón, con riesgo profesional, es responsabilidad legal, ¿no? Ahora, también vamos a ligar a los escenarios de la profesión, porque hay unos escenarios muy difíciles de la profesión. Escenarios difíciles, vamos a ligar esto a control de calidad y revisión de control de calidad. En el sentido de que todo parte del hecho de que ustedes puedan ser éticos para el desarrollo de su profesión. Voy a buscar nuevamente nuestras diapositivas. Yo no sé por qué no los encuentro. No está aquí. A ver, voy a buscar de otra manera. Bueno, después se los voy a presentar, pero partamos de lo siguiente, ¿no? La profesión se basa en lo que significa el código de ética profesional, que también lo vamos a repetir posteriormente en toda la estructura de normatividad. Entonces, este código de ética, que viene revisado del año 2019, ¿no?, que hace el Código de Conducta 2019, ¿no?, que su pronunciamiento final para ser promulgado el año 2019 terminó el año 2018. Este es el Código de Ética Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Este Código de Ética parte principalmente de ciertos principios básicos, que es lo que primero que tenemos que considerar, que es esta primera parte del cumplimiento de los principios fundamentales, que está en la página 15, y lo vamos a jalar a nuestras nuevas diapositivas, ¿ok? Vamos a partir de esa situación que está por aquí, para que vean cómo
vamos manejando esto, estos son, ¿no? Entonces, estos son los principios fundamentales que hacen a este nuevo archivo y presentación que le vamos a llamar, sí, riesgo profesional. Entonces estamos entrando en un tema sumamente importante, para lo cual ustedes van a ver esos 10 casos de fraude más grandes en el mundo. Bien, haciendo que todo esto se base en el Código Internacional de Ética de la IFAC. ¿Ok? Vamos a ver un contexto único de forma para no estar repitiendo a cada rato. Vamos a ver, hacer una lista de su patrón. Ahí está. Entonces, todo lo vamos a hacer en Arial R44 con un color de ese tipo. Y el resto simplemente Arial. Ya estamos. Para no hacer a cada momento, ¿no? Bien, entonces decíamos, vamos a enfocar esto desde el punto de vista del Código Internacional de Ética de la IFAC y partiendo de sus principios, los principios básicos, independientemente que este Código de Ética tenga 4 partes, ¿sí? Entonces, hablemos de los principios básicos que deberían guiar todo lo que significa su trabajo como profesionales, ¿no? Esos principios básicos que ya les decía, ahí está copiando. Que tienen que ver con o si ustedes quieren llamarle aquí, le vamos a decir, son 5 básicos que ustedes nunca deben olvidar como profesionales. ¿Ok? Está como parte de la 10.110.1 A1 del código. Esos son la integridad, la objetividad, la competencia a ser profesionales, ¿ok? Luego estamos hablando de la confidencialidad y el comportamiento profesional. Todos estos hacen a eso que les decía que son los principios básicos de la profesión. Miren, vamos a repasar primero uno por uno cada uno de ellos. ¿Sí? El primero
tiene que ver con la integridad. Y la integridad profesional para que ustedes realmente tengan la pasta, la esencia, como les decía, para desarrollar la profesión, es que deben ser francos y honestos en todas sus relaciones, ¿no? Entonces, este principio de integridad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a ser francos y honestos en todas sus relaciones profesionales y empresariales. La integridad implica también tener un justicia en realidad en el trato y en la sinceridad con que uno tenga que trabajar, ¿no? Entonces, es muy importante esa condición, inclusive al momento de ser competentes, quiero decir, entrar en competencia. De hecho, el colega que está a su lado va a entrar en competencia con ustedes, pero tienen que tratar de ser con ellos mismos en competencia, francos y honestos. La segunda tiene que ver con la objetividad, ¿sí? Que obliga en realidad a todos los profesionales de la contabilidad a no comprometer su juicio profesional, no anticiparlo, nunca anticiparlo, simplemente hay que hacer el trabajo, porque si comprometen su juicio profesional y empiezan a generar prejuicios, ¿no? En esa actuación profesional, empresarial, entonces lo que van a crear son un conflicto de interés, ¿okay? Lo que van a crear es un conflicto de intereses o una influencia indebida a terceros, ¿no? El profesional de la contabilidad bajo esa línea puede estar expuesto a situaciones en las que pudiera afectar su objetividad. De hecho, uno de estos puntos es el que ha afectado a Arthur Andersen en el caso Enron, ¿no? El otro es el que deban tener ustedes siempre un compromiso a ser competentes. Deben tratar de ser competentes. Este principio de competencia además tiene que ver con la diligencia. Impone pues ciertas obligaciones a todos los profesionales de la contabilidad. Entonces, hay obligaciones en que nosotros debemos estar vigilantes permanentemente con dos, primero, funciones, ¿no? Debemos alcanzar y mantener siempre un conocimiento, ¿no? Al nivel que sea necesario. Ahorita ustedes como estudiantes deben, el código de ética en su marco de educación dice que los estudiantes como ustedes deben adiestrarse tanto, estudiar profundamente, ¿no? Y alcanzar el nivel que quieren alcanzar ustedes. Ya solo depende de las condiciones que ustedes mismos se impongan, como en este caso, como estudiantes, ¿sí? Luego, un segundito. Entonces, esa aptitud de mantener conocimiento a un nivel necesario que permita después, cuando ejerzan la profesión, permitir a los clientes o a la entidad en la que trabajen ustedes, donde trabajen, reciban un servicio profesional competente con todos sus conocimientos, ¿no? Y esos conocimientos están basados en, sobre todo, las normas. Yo me imagino que han estado todo este tiempo de pandemia ustedes estudiando profundamente las normas internacionales de información financiera,
las normas internacionales, bueno, no de auditoría, pero las de contabilidad deben estar pues muy bien entrenados habiendo tenido tanto tiempo. Porque eso tiene que ser parte conciencial de ustedes, ¿no? De decir, yo debo conocer profundamente esas normas. Y no solamente es eso, sino todo lo que se les va enseñando en materia de legislación, también todo el tiempo tienen que estar ávidos de aprender algo más o estar atentos, ¿no? A las últimas novedades profesionales y legales, ¿no? Lo otro es actuar con diligencia, o sea, eso quiere decir, tienen que ser, pues, el auditor debe ser un profesional inquisitivo, que nunca se conforma con todo, machaca y machaca sobre un tema, ¿no? Claro, tienen que ser diligentes contrarrestando y escudriñando en medio de las normas técnicas y profesionales aplicables cuando se les presenta un servicio profesional. Una de las características fundamentales de la profesión es que nosotros somos altamente confidenciales, confidentes. La información que se toma no se la divulga. La información que uno maneja como, ¿no?, como parte de nuestra profesión, eso no puede ser divulgado. El principio de confidencialidad obliga pues a todos los profesionales en nuestra profesión de contaduría pública a mantenerse de divulgar, o sea, abstenerse más bien de divulgar fuera de la firma o de la entidad a la que trabajan. Toda esa información confidencial, obtenida como parte de las relaciones profesionales, porque uno tiene, en las empresas les dan acceso a la contabilidad, a mirar las actas de directorio, todo, ¿no? Salvo que en algún caso medie pues la autorización, o sea, si ustedes piden la autorización porque alguien se los pide, por decir un juez o la Contraloría General del Estado, impuestos internos, si les pide información, entonces ustedes tendrían que pedirle autorización forzosa al cliente para que realmente les autorice sobre la entrega de cierta información específica, ¿no? O que existe un derecho legal, como decía, o la ley lo establece, que ustedes deben entregar cierta información, por ejemplo, a la ASFI, ¿no? A la ASFI se le puede entregar cierta información pidiendo los permisos correspondientes y utilizar esa información en forma confidencial como esas relaciones, con base en esas relaciones profesionales, empresariales, en beneficio propio o tercero. Entonces, hay que cuidar mucho esa información del cliente, ¿no? Por último, el comportamiento profesional es el principio de comportamiento impone, en realidad, las obligaciones que tienen todos los profesionales de la contaduría pública, de la contaduría, de cumplir con disposiciones legales. Hay que cumplir con todo lo que establece la ley. Y con todos los reglamentos, si es que hay alguna regulación, como por ejemplo la ASFI, como decía, o la APS, o la APS, o impuestos internos, los que tengan que ser, el auditor debe cumplir y debe evitar cualquier actuación que el profesional de la contabilidad sabe, o debería saber, o que puede acreditarle a la profesión. Entonces, esto incluye la actuación de con terceros, ¿no? Con juicios de terceros, y esto incluye el hecho de que debe estar bien informado de todos los hechos y las circunstancias
que conocen en la profesión. Entonces, también debe cuidarse, y estamos en el tema, la reputación profesional con base en todo esto. Entonces, definitivamente ustedes deben estar, si cumplen con estos principios, ¿no? Entonces ustedes estarán cuidando sustancialmente su reputación profesional, sus salvaguardas hacia el futuro, ¿no? E inclusive salvaguardando las amenazas, porque en muchos de los casos van a tener amenazas de muchos tipos. Ustedes tienen que tener mucho cuidado en saber cómo responder a esas amenazas, y entonces vamos a estudiar los escenarios difíciles en un momento respecto a esas condiciones de amenazas de muchas personas que tienen amenazas de interés público, propio, diré, interés propio que tienen algunas personas y dicen, no, me están haciendo, este auditor me está haciendo daño y a uno lo amenaza. O una amenaza de una autorrevisión, una amenaza legal, una amenaza de familiaridad, ¿no? Eso quiere decir de una relación prolongada y estrecha con un cliente, una amenaza de intimidación. Entonces uno tiene que tomar ciertas salvaguardas o medidas preventivas que hacen a esa condición, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, siempre tratando de cumplir con los 5 principios básicos del código de ética. Preguntas. Bien, entonces no olviden que ustedes tienen, como parte de la entrega del día miércoles, tienen esto que se llama como trabajo práctico. Aquí arriba siempre voy a poner trabajo práctico. Estamos hablando que deben poner en 10, resumir los 10 casos de fraude más grandes del mundo. ¿Ok? Tienen que leerlos y obviamente siempre les voy a hacer preguntas de qué pasó en este caso, etc. Bien, se nos ha hecho tarde. Licenciado, sí. disculpe, licenciado, yo no sabía dónde mandar el trabajo en el Facebook, todavía no estoy habilitado, licenciado. Bueno, en todo caso, eso al principio de las clases hemos definido cómo se va a hacer. Y ahorita, por ejemplo, ya tengo aquí, miren, yo tengo aquí todos los que han ido presentando, salvo estos que están, ahí están, ¿ven? Toditos han ido presentando. Lo único que voy a hacer ahora es llevar sus prácticas y moverlo a la carpeta que es UMSA, ¿no? Auditoría Financiera 2020, 2021, perdón. Ups. Licenciado, yo le envié solicitud a usted, pero todavía no me aceptó. Sí, pero se ha atrasado mucho, ¿no? Voy a ver ahorita. ¿Cuál es su nombre? Primero Edith Luna. Luna. Ahorita voy a ver, ¿no? Por favor, licenciado. A ver. Licenciado, buen día. Disculpe, mi caso, ya me había aceptado en Facebook antes, pero tuve que eliminar esa cuenta porque me hackearon. Entonces, le mandé otra vez mi solicitud para el grupo de Facebook de mi nueva cuenta y no sé si me podría aceptar. Soy Melanie Herrera. ¿Cuál es su nombre? Melanie Herrera. Si está con ese nombre correcto, yo no tengo problema. Sí. ¿No? Y aquí lo que vamos a hacer en la bandeja nuestra de entrada, vamos a poner aquí una nueva carpeta que se llame UMSA, ¿no es cierto? Auditing 2021.
Entonces ahí van a estar todos ustedes, entonces de su bandeja, de la bandeja de entrada que vamos a tener nosotros aquí, en el inbox. Fíjense, toditos los que han entregado su trabajo, todos los que han entregado su trabajo, que están ahí están, ¿ven? Miren cómo está de mal hecho. O sea, todos estaban bien. Aquí tengo una señorita, o un joven que se llama Johnny Copa. Hemos dado instrucciones de cómo deben entregar su trabajo, ¿no? Hemos hecho una diapositiva sobre cómo se entrega el trabajo. El licenciado, ese soy yo, el documento está con el nombre, licenciado, del que dijo UMS Audifin. ¿Qué universidad es usted? Porque yo tengo de la Católica, ¿y de qué materia es contabilidad internacional? Porque me están llegando de todas las materias. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Es de gabinete, es de auditoría, es de contabilidad internacional, es de la Universidad Católica, del gabinete de la Universidad Católica, es de la maestría de la Universidad Católica. ¿De dónde es usted? Miren cómo están sus compañeros ahí arriba. Es de la universidad, la materia de auditoría financiera. Y eso les he recomendado, por favor, les he hecho una diapositiva expresa, porque recibo prácticas de muchas universidades, o no de muchas, de por lo menos 2 universidades, pero sí por 5 materias. Entonces, ¿qué materia será? Pues, si no me identifican qué universidad es y qué materia, no puedo. O sea, miren, aquí otra, Jocelyn Calizaya. Jocelyn, ¿quién será? Pues, ¿de qué universidad y qué materia, no? Dice, eso lo eliminé, en el otro le adjunté, está bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que yo hago es, en esos casos, en el caso de Jocelyn, por ejemplo, que no se identifica, la borramos. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque si no voy a mezclar con prácticas de otros y bueno, vamos a ir bajando. Bueno, por ahora, digamos, hoy día no ha habido más prácticas y ahí se acaba. Lo otro es que son pocos los que han entregado, ¿no? Lo otro es, fíjense, es la última vez que voy a aceptar. Nazca Cornejo entregó a las 7:44. Dije, 1 minuto antes de entrar a clases tienen que mandar por lo menos 1 minuto. Disculpe, licenciado, yo lo mandé ayer. Pero dice aquí 7:44 AM. No, soy otra persona, licenciado. Entonces está pues aquí. Está. Si está usted con su nombre, Audi, todo el rato estoy seleccionando eso. Yo lo que hago aquí es mover, ¿ve? Tac, ya se ha ido, ya está archivadito. ¿Ok? Todos ya están archivados. Y aquí ustedes se van dando cuenta de cualquier cantidad de basura, inclusive basura. Entonces aquí tengo todos estos que voy eliminando. Aquí debe ser, miren, Ponce, Rocío, ¿de qué universidad? Sí, licenciado, es de mí, me equivoqué al mandar, perdón, licenciado. ¿Se da cuenta, no ve? No sé si es de la Católica, de la UMS, ¿de dónde? Pero saben que el rato que lleguen muchas prácticas, todo se va a enredar. Lo único que puedo hacer es identificarlos correctamente. Después me echa harta basura. Todo el mundo quiere conversar conmigo, ¿no? La academia, y bueno, hay muchos que quieren conversar y nos mandan basura, fíjense. Si no están bien identificados, entonces estamos con problemas. Bien. Ya está. Ok. Bueno, nos vemos. Antes. Hay algunos de sus compañeros que estaban sufriendo. Esto lo voy a poner aquí como apuntes, guardar. Eso lo voy a mandar como siempre. Esto es Audifin, apuntes. Hoy día es 8. Caramba. 8 de marzo. Bien, y enseguida se los voy a mandar. ¿No? Observamos esto. Y
Entonces nos vamos a entrar a tratar de habilitar a 2 personas solamente que están haciendo su reclamación.